Santa Teresa de Lisieux, o como muchos nosotros la conocemos, Santa Teresa del Niño Jesús, era una mujer muy santa desde su juventud y era una monja. Ella nos cuenta que cuando tenía tentación de cometer algún pecado, ella se iba a su habitación, a su convento, frente a un crucifijo y empezaba a rezar y a meditar. Si esto no le ayudaba a conquistar esta tentación y esta tentación ahí seguía, se ponía a meditar sobre el infierno. Y si Santa Teresa de Lisieux, una mujer tan santa, tenía que usar la meditación del infierno para ayudar en su propia santificación, entonces nosotros también debemos de entender qué es lo que la Iglesia Católica enseña sobre el infierno para evitar llegar ahí. Y en este video les voy a estar hablando sobre qué es lo que la Iglesia Católica enseña sobre el infierno. Y antes de empezar vamos a ir con la Biblia y vamos a ver Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué es el infierno? El infierno es un lugar y es un estado. Es donde todas las almas después de este mundo van si solamente cometieron un pecado mortal que aún está en su alma. Por eso les hablaba de la importancia de la confesión, de evitar el pecado y todo lo demás. Porque solamente un pecado mortal es necesario para entrar a este infierno. Y es importante notar que el infierno es diferente al purgatorio. El purgatorio todavía tiene esperanza, ya que esa alma no murió en el estado de pecado mortal, pero sí tenían algunos pecados que aún les faltaba purificarse, ya que el pecado tiene dos penas, y si no he hablado sobre el pecado, lo hablaré en algún futuro. Y déjenme saber en los comentarios si tienen más preguntas sobre esto. Pero es importante saber que el infierno es un lugar y es un lugar real. Y eso lo podemos ver de varias diferentes formas. Y podemos ir primeramente a ver sobre la Biblia. Aquí podemos ir a Juan capítulo 5, versículo 6. Si alguno no permanece en mí, se es arrojado fuera como los sarmientos y se seca. Después lo recogen y los echan al fuego y se queman. Podemos ir también a segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 al 8. Y a vosotros los atribulados descanso juntamente con nosotros en la revelación del Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llamas de fuego, tomado venganza en los que no conocen a Dios y en los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver, y hay muchas más citas bíblicas que yo podría continuar hablando para demostrar que desde la Biblia el infierno es un lugar real. ¿Y quién es el que nos enseña dentro de la Biblia más sobre el infierno y quien más habla sobre el infierno? Pues es el mismo nuestro Señor Jesucristo, que continuamente nos está llamando al arrepentimiento, a aceptar su misericordia, su gracia para evitar el infierno. Cristo habló del infierno más de 55 veces y también podemos saber que el infierno es un lugar real, es algo real por el sentido común. Si vemos a través de las diferentes culturas, diferentes religiones, sabemos que todas ellas hay ciertas cosas que toda religión tiene en común, y una de ellas es de que hay algún tipo de castigo cuando uno no obra bien en esta vida. Y hay de muchas maneras que diferentes personas, diferentes religiones hablan sobre el infierno, pero sabemos que eso es algo que tenemos en común como humanidad, que sabemos de que hay un infierno. Otra razón que sabemos que el infierno es real es porque si creemos que el cielo es real y el cielo es para aquellos que siguen y obedecen la ley, pues entonces lógicamente tiene que haber algún tipo de castigo para los que no obedecen y los que no siguen la ley de Dios. Si esto no fuera cierto, si Dios pone leyes pero no hay premios y no hay castigos, pues entonces o no significa nada esas leyes, o a la persona que estamos adorando que pone esas leyes y no hay castigo ni premio, tampoco podríamos decir que
que esa persona es Dios. Pero como sabemos que nuestro Dios es real y es todopoderoso, Dios ha creado leyes, nos ha dicho cuáles son esas leyes para nosotros seguirlas, y sabemos de que al seguir esas leyes, como en cualquier sociedad, hay premios y hay castigos al no seguir esa ley. También sabemos de esto porque tiene que haber justicia de parte de Dios hacia las personas que hacen tanta maldad en este mundo y en ningún momento se arrepienten de todo el mal que han hecho en este mundo. Entonces sabemos que nuestro Dios es justo. Sí, claro que es misericordioso, pero también es justo. Así que con todas esas personas que no se arrepienten, que hicieron tanto daño, tienen que pagar por esa injusticia que hicieron contra no solamente Dios, sino contra todos sus prójimos. Y si nosotros nos ponemos a pensar realmente el efecto que hace un solo pecado, ya sea el nuestro, el de alguien más, sabemos que un pecado no solamente afecta a una persona, sabemos que ese pecado afecta a múltiples personas y no solamente a las personas en las que están vivas, sino sabemos que también muchas de estas veces estos pecados tienen repercusiones no solamente para esta generación que está viviendo, sino también para las generaciones en el futuro que todavía no nacen. Lo podemos ver alrededor dentro de nuestras sociedades al vivir en este mundo en el que vivimos, con la injusticia y la maldad que vemos en nuestros diversos países, sociedades, comunidades. El infierno es un lugar real, aunque muchos de nosotros no quieren verlo así. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué? Porque es más fácil de caer en pecado si uno piensa que el infierno no es un lugar real o que Dios después nos va a perdonar, que es aún peor, ¿verdad? Creer que sí hay un infierno y abusar de la misericordia de Dios en decir después Dios me va a perdonar, pero mientras deja yo disfruto de este pecado. Y no solamente esto, sino también vemos con nuestras sociedades y esta cultura muy alejada de Dios que cada vez más y más se burlan de la idea de Dios y también de la idea del infierno. Tantas veces hemos escuchado quizás algunas celebridades que dicen que el cielo ha de estar aburrido de pura gente buena, que reza, que sigue a Dios, y en el infierno ahí van a estar la fiesta, ahí va a estar todo muy lujoso, divertido, drogas, alcohol, todo tipo de cosas que es pecado, que muchas de esas celebridades usan y abusan en sus vidas privadas y describen eso como un chiste. Y muchos de nosotros caemos en creerlos a ellos y decir, sí, el infierno ha de ser más divertido, ahí puedo hacer todo lo que yo quiera, no importa nada. Y nos hacen esto para que no tengamos nosotros miedo y conciencia de las cosas que uno hace y así más fácilmente caer en pecado mortal y irnos alejando más y más. Porque entre más pecados mortales cometamos, más alejados nos vamos yendo de Dios. ¿Dónde está este infierno? Pues muchos tienen diferentes opiniones. Unos hablan de que el infierno es solamente un lugar espiritual fuera de este universo y hay incluso algunos teólogos que han dicho que el infierno está en el mero centro de la tierra. Y esto es muy interesante porque antes de que nosotros supiéramos cómo se parece, cómo se mira dentro del centro de la tierra, pues ya habían dicho esos teólogos que lo más seguro es que el infierno estaría ahí, en el centro de la tierra. Y conocemos a este como el gran pozo, que nos dice Apocalipsis capítulo 2, capítulo 9, perdón, versículo 2, nos habla sobre el gran horno, un horno que no tiene fin, que sigue cayendo sin fin. Y esos teólogos pues sabemos que es un lugar de fuego, porque también lo describe como un lago de fuego, un lugar de tortura, y lo ponen en el centro. Y curiosamente el centro de la Tierra, ahora los científicos saben que es un lugar inmensamente caluroso, con fuego, pura lava. De ahí viene la lava de los volcanes, llenos de metales del mundo, derretidos en forma líquida por lo caliente que está ahí, y pues ahí estaría el centro de gravedad donde te jala y no hay escapatoria. Algo curioso, no estoy diciendo que
específicamente ahí está, pero es lo que algunos teólogos han dicho. Y es interesante cómo los científicos después, fuera de la religión, han describido así el centro de la Tierra, que tienen algo de coincidencias entre ellas dos, el infierno y el centro de la Tierra. Ahora, dentro del infierno hay varios dolores que nosotros vamos a estar padeciendo. Primeramente es esa separación de Dios. Esa separación de Dios y el saber que nunca vamos a poder tener la visión beatífica, que es decir, saber y ver realmente cómo es y cómo se ve Dios, a estar completamente separado de Él. La segunda es la tortura por el fuego. La tercera es la remordimiento de saber de que hemos llegado al infierno por nuestras propias decisiones, por nuestra propia culpa, y que en el estado en el que estamos es completamente justo. Eso nos va a traer más dolor y vamos a hablar más de eso en el futuro. También lo que nos va a causar mucho dolor pues es estar en compañía de gente tan malvada y demonios mismos. Y la última es de que vamos a estar ahí en el infierno para siempre. Y el saber, solamente el saber de que vamos a estar en el infierno por toda la eternidad, eso solamente causa un gran dolor. Pero el vivirlo incrementa ese gran dolor aún más. Entonces vamos a explicar cada una de estas 5 razones por la cual el infierno va a traer tanto dolor, empezando por esa primera de que vamos a perder y estar separados completamente de Dios. En los videos pasados hemos hablado en gran detalle sobre cómo y por qué y cómo sabemos de que nosotros estamos creados para Dios, ya que Dios es nuestro creador y es una atracción, digamos, normal como el magnetismo de nuestras almas de ir hacia su creador. Si vemos a un niño, tienen ese impulso natural, que no es enseñado sino instintivo, de ir hacia sus papás, hacia su mamá, hacia su mamá desde que es recién nacido, pero también al papá. Hay un amor especial, una atracción especial que ese bebé, ese niño, esa niña quiere ir con sus papás. Y es así como nosotros vamos a sentir al momento de morir esa atracción de ir a correr hacia Dios. Entonces, cuando uno muere en el estado de pecado mortal, uno va a sentir esa atracción de ir hacia nuestro Creador, pero como les había leído en el Evangelio de Mateo, nos va a decir, apártate de mí. Y varias veces lo vemos en la Biblia, cómo nos va a rechazar si nosotros morimos en el estado de pecado mortal, sin el estado de gracia. Entonces es cuando lleguemos al infierno, esa atracción no termina, no se acaba. Entonces va a haber una constante lucha de nuestra alma, desear y necesitar estar con Dios, y el rechazo de Dios continuo y de empujarnos lejos de Él, ya que nosotros hemos tomado la decisión de no estar con Dios y que corremos lejos de Dios. Y lo que hacemos cuando cada uno de nosotros comete algún pecado mortal, uno está empujando a Dios, alejándose de Dios, y en el siguiente mundo va a ser igual, lo más que nuestra decisión ya va a estar firme en lo que decidimos. Y si hemos rechazado a Dios, vamos a vivir en ese rechazo de Dios. Y eso va a causar un gran vacío, un gran dolor constante y un recordatorio constante de que Dios puso todo. Nos dio todas las gracias que nosotros necesitábamos, nos dio todos los recursos, todas las herramientas, todo lo que nosotros ocupáramos para tomar las decisiones correctas. Ahí vamos a ver de que Dios nos dio todo, y cada vez que Dios nos daba una oportunidad, nosotros la rechazábamos. Y vamos a poder decir que estamos ahí por nuestra propia decisión, y ese va a ser ese dolor, esa contradicción de que necesito estar con Dios, pero no quiero estar con Dios, y eso va a traer mucho dolor a nuestra alma. Y vamos pues con esto a nuestro siguiente punto, de que vamos a estar torturados en el infierno por el fuego. Y este fuego para muchos va a ser diferente, y podría dar toda una charla sobre las torturas del fuego del infierno, pero
Para ser un poco más breve, todos los pecados que nos atraían en este mundo, que nosotros decidimos hacer para alejarnos de Dios, Dios nos los va a dar, pero no va a ser algo que nos cause placer, sino que nos cause más dolor. Y hay muchas formas que muchos santos depictan el infierno y hablan sobre los diversos pecados que uno comete, como por ejemplo cuando sabemos de que en el Evangelio Zacarías fue al cielo y el rey, el rico, no fue, se me olvida ahorita su nombre, pero él fue al infierno y tenía una sed insaciable de no poder tener, y era por su orgullo, por su avaricia, que él estaba siendo torturado de esa manera en el infierno, que le pedía a Lázaro, perdón, no Zacarías, Lázaro, le pedía que mojara un dedo y con una gota para refrescar su paladar, siquiera un poco, y eso se le fue negado porque el lugar del seno de Abraham, que es el limbo, y la distancia de ahí hacia el infierno es demasiado vasta y las personas no se pueden cruzar además. Y son algunas cosas que sabemos del infierno y mucho más que podría hablar de eso, pero esto vamos a hablar sobre aquí, solamente de aquí, del infierno. Entonces ese es ese segundo gran dolor, la tortura de ese gran fuego que va a estar en nosotros, cada uno va a estar siendo torturado por sus propios pecados de diversas maneras. Ya hablamos un poco más sobre la tercer gran dolor, que es ese remordimiento de saber de todas las oportunidades que Dios nos dio y cada una de esas veces uno la rechazó, y saber realmente de que nosotros estamos donde estamos por nuestras propias decisiones, de que nada fue injusto. Y eso lo podemos ver también dentro de nuestras propias vidas, que duele más cuando uno es castigado por algo justo que por algo injusto, porque cuando somos castigados en esta vida por algo injusto, sí nos trae dolor, pero nos da tenemos un cierto tipo de ánimo al decir, pues nada de esto me lo merecía, pero las cosas se irán bien, tarde que temprano, la verdad llegará, la verdad saldrá a la luz. Pero cuánto más doloroso es cuando perdemos nuestra reputación o perdemos oportunidades o relaciones por cosas que realmente uno sí hizo. Entonces ese dolor es aún más grande porque sabemos que no hay esa excusa, no hay ese alivio de saber, pues lo que me están acusando no es real, o lo que me están haciendo es injusto. Cuando uno está siendo castigado por algo justo, el dolor es mayor porque sabemos dentro de nosotros que nos merecemos este gran dolor, tribulación en la que estamos pasando. El cuarto gran dolor del infierno es de que vamos a estar en compañía de las peores personas del mundo y de demonios en la actualidad. Vamos a saber que la compañía con la que nosotros estamos no son gente buena, va a ser gente con la cual uno no puede confiar, uno no puede crear ningún tipo de amistad. Todos van a estar ahí por sí mismos, todos van a estar sufriendo, todos van a estar pensando solamente en ellos mismos, y ahí no hay lealtad, no hay fraternidad, no hay amor, no hay caridad, no hay compasión, no hay nada de eso. Y el estar en compañía de gente malvada, aún en este mundo, también nos causa dolor, nos causa estar incómodos, saber que me tengo que estar rodeando con gente que no es gente buena, trae un cierto de dolor, trae un cierto de vergüenza hacia nosotros, y esto va a ser incrementado muchas veces más dentro del infierno. Y el último dolor es de que el infierno va a ser para siempre. La idea de saber de que el infierno va a ser para siempre nos va a traer mucho dolor porque vamos a estar sufriendo todo lo que vamos a estar sufriendo, vamos a estar, pues sí, sufriendo, no sé qué otras palabras usar, dentro del infierno, pero el saber de que eso no va a tener fin incrementa aún más este dolor. Y este dolor que vamos a estar sintiendo en el infierno si morimos en este pecado mortal no va a ser algo estable, sino va a ser algo que va continuamente estar incrementándose.
No va a haber fin a cuánto se incrementa. No hay un tope de que hasta aquí llega el dolor. Ese es el máximo sentido de dolor. No, sino vamos a estar sintiendo este gran dolor. Y algo curioso, algo que me gustaría compartirles es de que un cierto alivio que las almas tienen que están en el infierno ahorita es de que son siendo torturados por la conciencia y su poder de mover. Son esas dos partes, ¿no? Porque solamente son espíritu ahí en el infierno ahorita. Pero en el último juicio, y aquí ya me estoy adelantando a otros temas, cuando Dios venga de nuevo, todos vamos a resucitar, buenos y malos. Nos va a llevar a Jerusalén y allí nos va a juzgar y nos va a separar las ovejas de las cabras. Y todos los que van a estar todos los que están en el infierno ahorita van a resucitar dentro de sus cuerpos y van a ser nuevamente mandados hacia el infierno, pero ahora con su cuerpo. Entonces, como ahora ya tienen sus sentidos, su cuerpo físico, el dolor va a ser mucho más peor de lo que están sintiendo ahora, que solamente son seres espirituales. Ese es un punto interesante que les quería compartir en este video. Espero que les haya gustado este video, espero que no se hayan asustado mucho, pero este video no lo hago como para asustarnos, sino es la realidad. Es como porque sé que hay protestantes o hay ateos, hay gente agnóstica que critica a los católicos o a los cristianos de hablar del infierno, porque dicen, no, nada más hablan de eso para asustar a la gente y así la gente puede dar su dinero hacia las iglesias o a los pastores o lo que sea. Pero el infierno es un tema importante y es algo real. Es como calumniar contra un padre diciéndole a sus hijos, cuando vayan a la escuela o cuando estén caminando, no vayan hacia ese callejón porque ahí siempre asaltan. O no vayan por esa parte de la ciudad porque sabemos que ahí roban, ahí asaltan, ahí secuestran. El hablar sobre una realidad y decirles la verdad, aunque la verdad cause miedo, no significa que uno está tratando de manipular o de convencer o de engañar, sino son simplemente realidades de la vida, realidades pues de la verdad, de la vida, que uno tiene que hablar y decir y enseñar correctamente para que cada quien pueda tomar las decisiones que ellos quieran. Si el niño quiere meterse a ese callejón, pues se meterá, y si le roban, pues se les dijo, ¿no? No es culpa del padre haberle dicho y que aún así se metiera, es completamente culpa del hijo. Pero si el padre no le dice a su hijo que por ahí secuestran, entonces sí es culpa del padre al no haberle avisado a su hijo. Y es lo que estoy haciendo yo, nada más simplemente avisándoles de las realidades en las que vivimos, las realidades de la fe, y que hay un infierno y que uno debe de evitar el infierno a todas costas. ¿Cómo hacemos esto? Pues yendo a misa todos los domingos, yendo a la confesión frecuentemente y, importantemente, evitar todo pecado mortal. Y por eso la iglesia enseña que debemos no solamente evitar el pecado mortal, sino evitar toda ocasión de pecado. Y en el rango, ¿no?, de pecados está el pecado mortal, que nos aleja completamente de la gracia de Dios. Están los pecados veniales, que nos llevan hacia los pecados mortales, y abajo de ellas está la ocasión de pecado. Y la ocasión de pecado para cada quien es diferente, pero es esas cosas que cuando estamos en esos lugares o estamos con esos amigos o consumimos esos productos, nos llevan hacia el pecado. Entonces debemos de evitar toda ocasión de pecado para que así podamos evitar el infierno, que es para siempre. Entonces meditemos, recemos. Es importante rezar todas las noches y meditar en el infierno, porque ahí en nuestras oraciones de la noche no sabemos si vamos a despertar. Entonces tenemos que hacer un examen de conciencia, pedirle a Dios perdón por nuestros pecados y ayudarnos a evitar los pecados para el día siguiente. Espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios algunas preguntas que ustedes tengan, y si ustedes miran este video antes del 25 de abril, pues los invito
a una formación en vivo que voy a tener. Se llaman Las Glorias del Cielo, donde hablamos sobre todas las cosas buenas que uno va a recibir de Dios si llegamos al cielo. Y eso está basado en San Anselmo, doctor de la iglesia, que es padre de la escolástica. Espero que me puedan acompañar ahí. Bendiciones, Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video.